Walter Rolando Félix López, diputado distrital del departamento de Huehuetenango, jefe de la bancada del partido político URNG Maíz. Señor diputado, gracias de nuevo por el tiempo, gracias por estar aquí para poder compartir. Lo recibimos y le agradecemos el tiempo que nos dedica. Mi saludo también a los hermanos y hermanas migrantes, especialmente quienes radican en los distintos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Y quisiera recordar que hoy, 29 de diciembre del año 2020, estamos cumpliendo 24 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. El objetivo de aquellos acuerdos era no solo silenciar el ruido de las armas, sino sentar las bases para la construcción de una sociedad diferente, de una Guatemala democratizada, en donde hubiera condiciones de una vida digna, en paz, con desarrollo rural integral, con desarrollo en general, sin exclusiones para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Digo esto porque de haberse cumplido con lo establecido, con los compromisos que recogen los acuerdos de paz, el tema de la migración no fuera un tema tan complicado como lo es actualmente. Lamentablemente, esa agenda, la agenda de la paz, fue paulatinamente sustituida por los distintos gobiernos que han existido desde el tiempo del extinto Álvaro Arzú hasta el actual señor Alejandro Yamatei. Esa agenda fue sustituida, la agenda de la paz fue sustituida por una agenda neoliberal. Se dejó de lado los compromisos de los acuerdos de paz y hoy en día el tiro de gracia a esos acuerdos casi se los está dando el señor Alejandro Yamatei, pues de un plumazo prácticamente disolvió las instituciones de la paz. Si al menos un 50% de los compromisos contenidos en esos acuerdos se hubiera cumplido, la situación de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos y guatemaltecas no fuera la que estamos viviendo y no se hubiera dado la migración que tenemos al día de hoy. Se están repitiendo algunas de las políticas que se dieron antes de 1960 y que dieron origen al enfrentamiento armado. Hoy, nuevamente, la respuesta del gobierno y del Estado es la represión contra el pueblo, la represión contra la gente que se atreva a manifestar, la represión contra la gente que se atreva a reclamar sus derechos. Eso lo vimos muy palpablemente en las últimas manifestaciones que se han dado en el país como producto del descontento que generó la aprobación en el Congreso de la República por la bancada oficial y las bancadas aliadas de un presupuesto con grandes bolsones para la corrupción, que el Estado guatemalteco y el gobierno actual no tienen políticas encaminadas a atender y apoyar a nuestros hermanos migrantes que están en otros países, y tampoco han tenido la valentía de hacer valer sus derechos. Lamentablemente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados, si nuestros hermanos migrantes tienen necesidad de gestionar documentos o de gestionar otro tipo de necesidades, los están dejando para dentro de 6 meses o más tiempo. Y no tenemos una Comisión Nacional del Migrante, la CONAMIGUA, que realmente se haya interesado en lo que es el objetivo para el que fue creada. Yo soy miembro de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República y nosotros cumplimos en el tiempo
y con la calidad y la transparencia del caso de hacer el trabajo de selección de los candidatos y candidatas y enviamos la lista a la Junta Directiva del Congreso de la República, pero no hay voluntad política para agendar este tipo de puntos en la agenda, en la orden del día, y por lo tanto sigue esperando y ya prácticamente se venció el plazo porque esto tenía que ser en el mes de octubre. O sea, no hay, de verdad no hay voluntad política para atender el tema migratorio desde el Congreso y desde el Estado en general. Yo podría decirle a los hermanos y hermanas migrantes que si habemos 30 diputados conscientes que no estamos involucrados en hechos de corrupción en el Congreso, pues seríamos muchos. Pero la gran mayoría están prácticamente decantados con los mismos métodos, con las mismas prácticas y hasta con las mismas mañas del pasado. Y hoy, en lugar de atender al pueblo, se le está reprimiendo. Nuevamente se están cerrando los espacios de participación política en el país. Eso es peligroso. Hay una serie de temas que están pendientes, porque en el tema migratorio, por un lado, es atender las necesidades de nuestros hermanos y hermanas migrantes, pero del otro lado también es combatir las causas que dan origen a la migración. Es una vergüenza, y se lo dijimos al presidente en su momento, que estaba casi saludando con sombrero ajeno por todo el flujo que ha habido de remesas hacia Guatemala, que valoramos altamente ese trabajo, pero desafortunadamente es producto de que hemos expulsado a muchos hermanos y hermanas de Guatemala y que se encuentran en otros países y particularmente en Estados Unidos de Norteamérica. Es muy importante. Hoy en día prácticamente es uno de los principales rubros de ingresos de divisas a Guatemala. No remiendos, no parches, sino resolver las causas estructurales que han dado origen a la migración. ¿Y cuáles son esas? Es la falta de oportunidades, es la pobreza extrema que han generado en el país este tipo de gobiernos y los grupos de poder económico de Guatemala. Y de alguna manera, también Estados Unidos de Norteamérica ha intervenido en esas políticas en distintos momentos de nuestra historia. Y si no recordemos, Guatemala sería otra si no se hubiera dado la invasión norteamericana de 1954. Nosotros hemos impulsado una serie de iniciativas de ley. Ya en la presentación que hicieron mencionaron algunas de las que nosotros hemos apoyado, pero estas no son suficientes. Es necesario otro conjunto de iniciativas y es necesario incluso hacerle ya reformas profundas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Lamentablemente, así como está el esquema de participación política en Guatemala, nuestros hermanos migrantes no tendrían participación. Es necesario hacer cambios de fondo para que haya una verdadera participación, porque en Guatemala lo que está generando la migración, pero también otros problemas como la pobreza, como la marginación, la exclusión, la discriminación, como lo que está generando la desnutrición crónica y aguda en la niñez, es la falta de democracia, porque democracia no es ir a votar cada 4 años, democracia es que hayan condiciones y garantías para la participación real de la población en la solución de los problemas, pero también que haya una distribución justa de los recursos que producimos. La gran mayoría producimos en Guatemala, pero ¿a dónde van a parar esos recursos? ¿Dónde están esos recursos? Para que sepan, nosotros en el marco de la pandemia aprobamos alrededor de 20,000 millones de quetzales, más alrededor de otros 10,000 millones con la ampliación presupuestaria que le autorizaron al gobierno, son alrededor de 30,000 millones de quetzales. Ningún gobierno de Guatemala ha tenido tanto dinero, pero ¿en dónde está? ¿Por qué no se ejecutó? ¿Por qué no hay entonces una mejor atención
a los problemas de la pandemia, a los problemas de la migración. Muchas gracias, diputado Walter Félix. Sabemos que necesitamos de una ciudadanía más activa.